Saludos a todos. Vamos a estar acompañándolos en este programa en el cual vamos a aprender la registración de autos, motos, maquinarias agrícolas y créditos prendarios. La primera parte que vamos a ver se refiere a la teoría, que es la base para poder después ingresar a las prácticas. Como estamos viendo en la parte preliminar, los temas que vamos a ver son los siguientes. En primer lugar, los tipos de bienes. Necesitamos conocer los tipos de bienes y la forma de adquirirlos. Así, por ejemplo, tenemos que los bienes se pueden clasificar en bienes muebles e inmuebles. Muebles son los que se pueden mover. La cuestión con estos es que en el Código Civil se establece la forma en que se transmite la propiedad. Y bueno, los muebles, como sabemos, un par de zapatos, una mesa, se transmite en forma voluntaria, es decir, por ejemplo, en una compraventa alguien paga un precio y el otro le entrega un par de zapatos. En inmuebles no es así. Un inmueble se puede adquirir y generalmente se hace en principio con un boleto de compraventa, pero para la ley argentina, el verdadero título que hace falta es la escritura. Es decir, que no basta la entrega de un bien ni haberlo pagado, sino que es necesario tener la escritura. Lo mismo sucede con un tipo de bien que es el automotor. En el automotor muchas personas tienen el recibo del auto, el recibo de que pagaron una moto, pero eso nos lleva a que mucha gente pierda las motos en un carrerón municipal y no las puede retirar, porque cuando paga la multa y va a retirarlos, lo que tiene es un recibo, un boleto. Y lo que el Estado argentino requiere para proteger la propiedad de un auto es la transmisión registral, es decir, la transferencia, tener título del automotor. Ahora, el juego entonces de la registración se rige por algunas reglas, todo juego tiene sus reglas. Y quien no la conoce a veces se enoja con el registro porque no entiende por qué hay algunas exigencias. El primer principio que vamos a ver es el principio constitutivo, el cual establece que es el Estado, el registro del automotor, el que crea, constituye el derecho de un auto. Como decíamos, un simple recibo, una simple factura no basta para que alguien pueda decir que es propietario. En todo caso, tendrá una prueba para hacer un juicio y que le den la propiedad, es decir, lo que llamamos los papeles, el título. Ese principio constitutivo está en el régimen jurídico, en el artículo 1 del automotor, que claramente dice que en Argentina la transmisión de los autos se tiene que hacer por un instrumento público, por ejemplo la escritura, aunque no es muy usual, o privado, que sí es usual, un instrumento como es el boleto de compraventa. Y solo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de inscripción de ese trámite en el registro nacional de la propiedad automotor. Inscribir las cosas en un registro hacen que por ley sean conocidas por todos, las hacen públicas, es decir que el registro garantiza que toda persona tenga conocimiento de las cosas que están registradas ahí y que tienen carácter de públicas y amparadas por el Estado. Este principio es una regla muy importante porque nadie va a poder decir que no sabía que la moto que compró era robada, porque el registro sí lo sabe. Es decir, que si el registro tiene esa información es pública y nadie puede ir contra esa información, a no ser que tenga pruebas muy sólidas. Pero en principio la publicidad se cumple siempre y tiene carácter de fuerza legal. Es entonces el artículo 12 que establece que la inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación o reclamo, ¿no? Quiere decir reclamo, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado. Es decir, que para la ley argentina, quien dice que compra de buena fe un automotor, tiene que tener el boleto de compraventa, una verificación policial de que las codificaciones, que es lo que realmente compra, están en buen estado, y tiene que tener un informe de dominio de los autos usados, de donde va a surgir que el auto no es robado,
y la situación registral en general. Una cuestión que se nos puede presentar es qué sucede si alguien compra un auto y va a entregar el suyo. Y cuando va a entregarlo, lleva la famosa solicitud 08 firmada como titular que vende para entregársela a un revendedor y retirar otro auto. Pero puede suceder que esa persona, antes de llegar a hacer la operación, se baje en un kiosco y quiera, comprar algo. Cuando vuelve, se entera que le han robado el auto, con los papeles firmados, el 08 firmado, pero en blanco, sin poner quién es el comprador. Y el comprador muy rápidamente, muy astutamente, lo ponga a nombre de otro o lo ponga a nombre de una persona que logra hacer el trámite registral y tener un título. Nos veríamos en un verdadero problema y lo que les pregunto a ustedes en este acto, ¿qué les parece? ¿Estarían a favor de la persona que le robaron el auto con los papeles firmados porque es víctima de un robo? ¿O el juez, cuando se encuentra el auto, se lo tendría que dejar a la persona que no sabía nada del tema, que fue al registro, presentó los papeles que alguien le dio, firmó como comprador y le dieron título y cédula? ¿Mm? El auto tiene que quedar a nombre de uno de los dos. ¿Cuál? Para conocer la respuesta, vamos a ir a donde dice robos, ¿sí? Y nos va a llevar a una página que dice en el régimen automotor. Artículo 3. Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo, es decir, reclamarlo, contra quien no estuviese inscrito a su nombre, debiendo resarcirlo. Es decir, que quien fue víctima de un robo, de un auto, que logró transferirse a otra persona, ¿eh? Pero era hurtado, si lo quiere recuperar, tendrá que pagárselo. Y alguien puede decir, pero qué injusto, porque encima que le roban, tiene que pagar el auto que es de él. Pero la verdad es que es necesario que sea así, tiene que ser así, porque la culpa es de la víctima que no avisó al registro que le habían robado el auto. Si lo hubiera avisado, ningún comprador, precisamente por el principio de publicidad, podría decir que no sabía que era robado y podría decir que se lo quiere quedar. Es decir, que esto nos lleva a la conclusión de que todo auto que hemos comprado, los primeros tiempos no sabemos exactamente la procedencia y lo podríamos perder. Eso nos da un poco de inseguridad. Y si hay inseguridad, ¿para qué están los registros? Bueno, los registros están para dar seguridad. Por eso el artículo 4, previendo esta posibilidad de que ingresen autos robados, papeles falsos, porque puede haber errores. En el artículo 4 dice, el que tuviese inscrito a su nombre un automotor hurtado o robado podrá repeler, es decir, defenderse de la acción reivindicatoria, es decir, de reclamo transcurridos 2 años, siempre que sea una persona que lo tuvo de buena fe y en forma continua. Es decir, que cuando compramos una moto, podrían surgir problemitas. Nos dan un título, nos dan una cédula, pero si miramos bien, si averiguamos bien, esa sensación de que somos dueños no es tan perfecta, porque el artículo 4 dice que podría aparecer algo. Y recién, después de los 2 años, ese auto, esa moto que tenemos, es definitivamente nuestra, porque han pasado los 2 años. De esta manera, el registro trata de resolver cualquier problemita que podría existir. Volvemos nuevamente a la página que estábamos y vamos a ver en el sector de las aulas virtuales nuevamente la cuestión. Vamos a ingresar nuevamente al aula y nosotros vamos a ver otra vez en recursos esta misma clase para continuarla con las explicaciones que tienen que ver con la vista de otros principios. Hemos hablado del principio constitutivo, el registro de derechos. Hemos hablado del principio de publicidad, registramos cosas para hacerlas públicas. Hemos hablado del problema de los robos de automotores.
Y vamos a hablar ahora del principio de rogación, que acá lo significamos con una mano. Eso quiere decir que el registro no se mueve por sí mismo, sino que el que va tiene que ir con una solicitud o petición a pedir un trámite. Por eso existen las solicitudes como, por ejemplo, la solicitud 08. En cambio, en otros ámbitos administrativos, por ejemplo, si alguien denuncia un homicidio, una estafa, un robo, la policía se encarga de investigar y mueve todo el expediente de la justicia. Se mueve, digamos, por parte del Estado. Acá no. En el registro usted tiene que presentar el trámite e ir a ver cómo le salió y si hay alguna dificultad, arreglarlo. Por eso decimos que hay que, como rogar, una palabra de otras épocas, pero que la recordamos como una regla del juego para aprender a registrar, que es el principio de rogación. Uno tiene que empezar y seguir el trámite. Un principio muy importante es el principio de prioridad. Cuando alguien presenta un trámite, el registro le va a dar un recibo por lo que pagó, pero va a tener además algo muy importante, la fecha y la hora. Es decir, que a partir de que ingresó su trámite empieza a ser amparado hasta que termine. Puede demorar 48 horas, puede complicarse y demorar 30 días, pero usted está amparado. Quiere decir que si en el mismo momento ingresan otras transferencias sobre ese bien, embargos sobre ese bien, no pueden entrar porque está usted primero. Por eso en la vida profesional del mandatario es muy importante el tiempo. No es lo mismo llegar 5 minutos tarde a presentar un trámite, es decir, presentarlo 9 y 5 en vez de 9 y 4. Porque si alguien, por ejemplo, colocó un embargo 9 y cuarto, 9 y 4 minutos, perdón, sobre un automotor, él va a estar atendido primero y el auto va a estar embargado. Y se nos va a dificultar el trámite porque seguramente nosotros estamos presentando el automotor una transferencia sin saber que estaba embargado. Otro principio importante que tenemos que ver es el principio de la especialidad. Es decir, que sobre nuestro auto solamente tiene que haber un legajo. Es decir, que vamos a ver más adelante que nuestros documentos se colocan en un legajo, que llamamos legajo B en el registro, y hay uno de seguridad que llamamos legajo A, que tiene la Dirección Nacional. Bueno, solo puede haber uno por nuestro auto, lo que implica que bajo ningún punto de vista, por más que lo ordene un juez, se podría llegar a inscribir un automotor mellizo, porque tendría que tener las mismas codificaciones, y eso el registro no lo permite. Por último, el principio de tratamiento sucesivo quiere decir, como estamos viendo en la imagen, que una persona le entrega el auto a otra, es decir, que el registro va anotando de un auto, por ejemplo, ingresado en el año 1970, paso por paso, quién lo compró, quién lo heredó, si tuvo una prenda, cuándo se pagó, si tuvo un embargo, cuándo se retiró, todas las sucesivas transferencias, de manera que hay como una continuidad donde una persona le va entregando a otro. Y eso es lo que se llama historia del automotor. Es un caso en el cual hace referencia esta cuestión a la posibilidad de incluso que el mandatario tiene de conseguir un informe histórico que nos cuenta toda la vida de un automotor. De esta manera nosotros podemos también entonces ver cómo trabajar con automotores. Los dejamos acá luego de mirar nuevamente las imágenes con un simple trabajito